Las enfermedades mitocondriales son un grupo de enfermedades, no es una enfermedad sola, que tienen en común un defecto en la síntesis de la energía en forma de una molécula química que se llama ATP o adenosintrifosfato. Estos son enfermedades mitocondriales, vamos a hablar otra vez en plural porque son muchas enfermedades. Casi prácticamente cada gen mutado es una enfermedad y dentro de ese gen hay distintos espectros clínicos. Afectan de alguna forma a la mitocondria. La mitocondria es el órgano que produce la energía necesaria. Y esta energía la necesitamos en todos los órganos del cuerpo. Por tanto, los síntomas los puede dar cualquier órgano del cuerpo, desde el cerebro, el hígado, los músculos, la piel, los riñones, todos pueden dar síntomas clínicos patológicos. Pero principalmente, y así se llamaban al principio, las enfermedades eran las encefalomiopatías mitocondriales porque eran estos órganos los más afectados. Pueden ser daños que haya en propias genes que codifican las proteínas de este sistema de fosforilación oxidativa o de otros genes que a la larga tienen relación con el sistema de fosforilación, como pueden ser los genes de ensamblaje de los complejos, genes de importe de proteínas de la mitocondria, etc. El espectro es muy amplio porque abarca desde alteraciones del ciclo de Krebs, alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial, proteínas que codifican la cadena respiratoria, alteraciones de la beta-oxidación, alteraciones enzimáticas, es decir, es un campo inmenso, las causas que pueden alterar la producción de la cadena respiratoria mitocondrial, que es el ATP de alguna forma, ¿no? En general suelen ser enfermedades que aparecen en la infancia, en niños de desarrollo bastante temprano. Hay algunas que se pueden desarrollar de adultos, como el CPO, que aparecen a lo mejor a los 60 años y cosas así, pero en general suele ser en niños. El 70% se manifiesta en edad infantil, desde recién nacido hasta la pubertad, y solo hay un 20 o 30% que se manifiesta en adultos. Sobre todo pospuberal o después del parto es cuando muchas veces se desencadena. Y los que son más del adulto son porque existe, ya sabéis, las mutaciones en el ADN mitocondrial son cuantitativas, necesita un porcentaje de mutación porque hay varias copias. Entonces el efecto va a depender un poco del grado de mutación que tiene, entonces por eso el debut suele ser más tardío. Lo primero siempre es la clínica, o sea, ir a un médico y que si él no sabe mucho de las enfermedades, que te mande a un especialista, y cuando ya se tiene por seguro que puede ser una enfermedad mitocondrial, pues empiezan a hacer pruebas primero de laboratorio, de bioquímicas, luego actividades enzimáticas de la cadena respiratoria y por último la genética. La genética es fundamental porque es lo que lleva realmente a decidir si tienes una enfermedad o no. Todas unas características clínicas junto con unas características morfológicas de anatomía patológica, unas características de alteraciones bioquímicas, tanto en suero como en tejido, como alteraciones que se pueden ver por técnicas de imagen, y todo eso es una integración para llegar como a una gradación en puntuación que sugiere que es una enfermedad mitocondrial. La diferencia fundamental es el origen de dónde están las mutaciones, que pueden estar en el DNA que está localizado en las mitocondrias o en los cromosomas que están localizados en el núcleo. Esa es la diferencia fundamental. Si me preguntas cómo distinguimos desde un principio si pueden ser mitocondriales o nucleares, ya no es tan claro. Se dice que la mayoría de enfermedades infantiles pueden ser fundamentalmente nucleares, mientras que las de adultos son más del DNA mitocondrial. A mí me gustan los síndromes clínicos y las clasificaciones clínicas, pero claro, también hay las clasificaciones según los déficits de los 5 complejos de la cadena respiratoria, y también hay las clasificaciones que tenemos según sean del DNA mitocondrial, DNA nuclear, pero además si depende que son de genes de ensamblaje, genes de fusión, genes de fisión, es decir, hay diferentes clasificaciones. Hay varias formas de poder clasificarlos. Uno es por los síntomas clínicos. Lo que pasa que muchas veces cuando llegas a una mutación te encuentras que tienes una enfermedad con otro nombre, aunque tengas síntomas clínicos de otra enfermedad que estabas pensando anteriormente, o sobre todo en el caso de los niños van evolucionando, apareciendo sintomatología diferente a lo largo de los años. O sea, en un principio pueden pensar
por decir algo, que es un melas, y después va apareciendo una serie de sintomatología que cambia el diagnóstico del médico y tienes que buscar otras mutaciones. En estos momentos tenemos los tratamientos con el cóctel vitamínico, que en algunos pacientes pues les funciona muy bien, sobre todo los que tienen una falta de coenzima Q, y además tenemos los trasplantes de hígado, los trasplantes de médula ósea y de células madre, y luego lo que está emergiendo, que es la terapia génica. El curar una enfermedad no se cura mientras tengas un defecto genético. Claro. O cambias los genes o no hay manera de curarla. Para el melas pues está viendo tratamientos con arginina, o para la neuropatía óptica de Leber se están viendo tratamientos más específicos con coenzima Q, pero hay pocos. Yo, por lo que tengo conocimiento, la terapia va dirigida fundamentalmente a una terapia paliativa, o sea, a poder paliar, valga la redundancia, los síntomas que está padeciendo el paciente. No hay ninguna de ellas que sea curativa. Pero esto evidentemente tiene que ir acompañado de un conjunto de tratamiento, de medidas, pues, desde el punto de vista de fisioterapia, desde el punto de vista de respiración, de mejorar los trastornos de la devolución, si es que existen. Es decir, profilácticamente tratar de alguna forma todos esos trastornos que van asociados a estas enfermedades, sin duda, esto por descontado. Tienes que hacer rehabilitación, estimulación precoz, tienes que controlar la epilepsia, tienes que hacer el control de los cardiotónicos. El hecho de que en general las enfermedades mitocondriales son enfermedades sistémicas nos obliga a ser consciente de los múltiples órganos o sistemas del organismo que probablemente de alguna forma u otra pueden estar implicados. Los marcapasos, para la sordera, quiero decir, todo lo que tú le puedes mejorar para dar calidad de vida, hasta el botón gástrico, quiero decir, hay muchas cosas para dar calidad de vida que tú puedes hacer. Yo soy optimista, yo soy optimista y creo que se está avanzando muchísimo. Hace unos años no se sabía absolutamente nada, hoy se está avanzando ya muchísimo, se pueden tener enfermedades muy bien determinadas y en un principio el diagnóstico, que es lo fundamental, creo que se va a llegar con el tiempo con relativa facilidad. Lo importante ahora es que con las nuevas técnicas, cuando parecía que íbamos teniendo todo más controlado en ciertos aspectos, van apareciendo nuevas rutas metabólicas que están implicados en defectos de la fosforilación oxidativa, con lo cual, aunque vamos aprendiendo más de una, se nos están abriendo otros campos que los desconocemos menos. Nos falta conocer muchísimas mutaciones. Piensa que nucleares, pensamos que tienen que existir alrededor de 800 mutaciones nucleares. Y por otro lado, yo espero que si la terapia génica es efectiva, se pueda llegar a lograr tratamientos curativos con ellos. El conocimiento de todas las mutaciones que puedan existir, que esto es probablemente de todos los fenotipos y de todos los genotipos, es decir, de todas las causas genéticas responsables, nos permitirá, evidentemente, pues conocer exactamente el defecto enzimático, el defecto genético y buscar las soluciones posibles, que en algunos casos existen y otros no. Yo creo que el futuro está que tengamos suerte en encontrar distintos genes que podamos actuar diferentemente unos con otros, como se ha hablado aquí ya, por ejemplo, con el tema de la timina quinasa 2. Ha habido suerte que se puede utilizar moléculas pequeñas, sencillas, que no requieren tampoco una aprobación fuerte por las autoridades sanitarias, sino que se utilizan con medida compasiva, porque no tienen muchos efectos secundarios, y que están dirigidos por el espectro molecular, y eso es lo que daría un poquito más de camino ahora en los próximos años. Si bien en algunos casos probablemente no podremos corregir este defecto, por lo menos el conocimiento de la arqueología nos permitirá establecer un diagnóstico prenatal, un consejo genético, y esto es un punto importantísimo, porque una familia tenga un niño afecto se puede aceptar, pero que tenga dos, esto ya es más difícil de aceptar. Y que una familia que tenga uno le puedas asegurar de que su próximo
hijo puede ser sano, pues es algo también muy importante. La curación pues va a depender un poco de si sea del DNA mitocondrial o del DNA nuclear. El DNA mitocondrial tiene el problema de que hoy por hoy no se puede introducir DNA en las mitocondrias, con lo cual no hay manera de cambiar las mutaciones que hay en el DNA mitocondrial. En el caso del núcleo está la terapia génica que en un principio todo el mundo era muy optimista que podía curar muchísimas enfermedades y luego nos hemos dado cuenta de que no es así, ¿no? Que están fallando por problemas técnicos de la propia terapia. Desde el punto de vista de selección, de sexo, de buscar fetos que no estén afectos, preimplantación, el uso de técnicas preimplantación, etcétera, etcétera, pues contribuirá a todo esto a mejorar. Y indudablemente, por otro lado, desde el punto de vista etiológico, pues sabiendo la causa, se intentarán buscar los resultados, ya que el RNA o el ADN permite muchas veces manipularlo, y hay una serie de técnicas cada vez más complejas, pero de alguna forma sencillas, que permiten hacer esto. Pero se llegará. ¿Cuánto puede tardar? ¿50 años? ¿100 años? Pues no lo sabemos. Yo espero que lo veamos nosotros. Es que lo vamos a ver en 100 años.